Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios: grita a plena voz sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Mortificarnos si tú no te fijas. Mirad, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis como ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. ¿Ese es el ayuno que el Señor desea para el día en que el hombre se mortifica? Mover la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, ¿a eso lo llamáis ayuno, día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero es este: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino a la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El tiempo de Cuaresma está marcado por el deseo, o debería estar marcado, por el deseo de convertir nuestro corazón al amor de Dios. ¿Qué es convertir? Convertir es hacer girar nuestro corazón, viene del latín convertere, hacer girar nuestro corazón para que mire, sienta y ame como el corazón de Cristo. Por eso la conversión es, ante todo, primero contemplar a Jesús para aprender de Él y después vivir como Él vive, como Él ama. No puede haber verdadera conversión si previamente no hay contemplación y por lo tanto enamoramiento de Dios nuestro Señor. La conversión implica por tanto un camino de ascesis, es decir, de lucha. En ese camino de lucha, el ser humano
que, como nos recordaba la primera lectura, fue concebido y nació en pecado original. No nacemos en un estado de naturaleza pura, sino que cuando hemos nacido ya conocemos el pecado, ese primer pecado o mancha que llamamos pecado original y que implica la inclinación al mal. Ese hombre que nace en ese estado siente ya, por tanto, esa desestructuración interior que le hace no buscar a Dios, que es lo bueno, lo bello y lo perfecto, sino también en ocasiones buscar su egoísmo. Por eso, constantemente, el hombre necesita conversión, necesita la ayuda de Dios para poder vivir en paz, en equilibrio y, por lo tanto, para cumplir esa vocación a la que Dios te llama, la vocación de ser amigo suyo y también hijo de Dios. Pero esa vocación, esa conversión de corazón, no se puede realizar solo con nuestras propias fuerzas. Por eso, cuando Jesús les dice a los discípulos de Juan que sus discípulos no ayunan, les dice que no lo hacen porque el novio está con ellos. ¿Cuál es el cometido de la conversión? O mejor dicho, de la penitencia. La penitencia busca que dominemos nuestro espíritu. Dominando nuestro espíritu, diciéndonos no a cosas que podríamos hacer, creamos músculo espiritual para que cuando vengan los problemas podamos resistir la tentación. Es Dios el que nos da fuerzas, pero nosotros tenemos que ejercitarnos en la virtud de la continencia, en la virtud de la humildad, en la virtud de negarnos a nosotros mismos. Cuando uno está con Dios, experimenta la fuerza de Dios y, por lo tanto, el Señor es como si le llevara en brazos. Los discípulos, estando con Cristo, sienten que son llevados en brazos, que tienen que hacer menos esfuerzo para hacer la voluntad de Dios, puesto que están con Él, puesto que reciben de Cristo el alimento espiritual que es su predicación, puesto que reciben el ejemplo de Jesús, esa misericordia con la que trata a los demás, y eso llena su corazón del amor y de la misericordia divina. Cuando nos alejamos de Dios, o cuando no estamos siempre en presencia de Dios, experimentamos con más dificultad en la posibilidad de seguirle. De ahí entonces la penitencia. La penitencia nos ayuda a crecer en la virtud de negarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a que cuando venga la tentación, como hemos creado ese músculo espiritual, podamos, con la ayuda de Dios, decir que no. Por eso es tan importante la penitencia, porque nos ayuda a tener hábitos de negarnos a nosotros mismos, hábitos de no hacer siempre lo que nos pide nuestro espíritu o nuestro corazón, y por lo tanto, hábitos para decirnos que no, de forma que cuando llegue la tentación, como no siempre actuamos como ese niño caprichoso que hace siempre lo que quiere, como nos hemos habituado a decirnos que no en muchos momentos, podremos, con la ayuda de Dios, también resistir la tentación. Sin embargo, creo que el principal problema no está en que nosotros nos mortifiquemos. Creo que sí nos mortificamos, pero a veces nos mortificamos mal. La primera lectura nos hablaba de cómo la misericordia que Dios quiere que tengamos, la mortificación buena a los ojos de Dios, no está en que nos peguemos golpes de pecho, no está en que estemos 2 horas de rodillas, no está en que hagamos penitencias físicas dolorosísimas. Es bueno hacer alguna penitencia física, es bueno y necesario guardar la abstinencia, por ejemplo el viernes, o hacer ayuno cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Pero la penitencia que Dios quiere es que no tengamos soberbia, que tratemos con misericordia a los que pasan a nuestro lado, que perdonemos al que nos ha hecho daño. Por eso Cristo les dirá a los fariseos: misericordia quiero y no tanto sacrificio. ¿De qué te vale hacer sacrificios físicos, que son buenos,
sino hacer los sacrificios espirituales que deben ser el primer paso. No tanto sacrificios físicos, cuanto más amor en tu casa, por ejemplo. No tanto sacrificios físicos, cuanto más misericordia en tu puesto laboral. Hay que buscar el equilibrio. Los sacrificios espirituales deben preceder al sacrificio físico. Y los dos son necesarios. Pero empecemos la casa por los cimientos. Y los cimientos es que tenemos que intentar convertir nuestro corazón para que ame como Cristo. La penitencia física ayuda a completar la penitencia espiritual. Pero si no hay misericordia en tu corazón, si eres capaz de estar 2 horas de rodillas, pero eres incapaz de tener misericordia con el que se equivoca en tu vida, ¿estás convirtiendo el corazón a Cristo? Porque lo primero que Él pide es que haya conversión de corazón, amor y misericordia. Para lograr esa plena misericordia hay que servirse de la ayuda de la gracia de Dios y de las mortificaciones físicas. Pero primero hay que hacer las mortificaciones espirituales. ¿Con cuánta razón Jesús criticaba a los fariseos? Porque se habían quedado en el cumplimiento externo de la ley, pero no habían puesto el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Nos quedamos en el cumplimiento externo de la penitencia cuaresmal física, hacer ayuno o hacer abstinencia, pero no queremos convertir el corazón en el sentido de amar como Cristo nos pide. Pidámosle al Señor que ilumine nuestra vida para que empecemos por practicar esa misericordia que Él nos pide. Y también creemos esos hábitos buenos a base de negarnos a nosotros mismos para que cuando venga la tentación podamos, con la ayuda de Dios, resistir a la misma. Pero que no nos diga el Señor, hijo mío, no tanto sacrificio físico y más misericordia. Empecemos la casa por los cimientos, que es la conversión del corazón, la conversión espiritual, para después llegar a esa plena conversión, utilizando y sirviéndonos también de las penitencias físicas, de las penitencias que en el día a día podemos hacer negándonos a nosotros mismos. Pues que el Señor nos ayude.